Buen día, ingeniero Saulo Pineda, mis compañeros que conformamos somos Becky Alba Rojas, Yamil Chauca Miranda, Gustavo Isaac Carrión Tomanguía. Somos de la Facultad de Ingeniería de Transporte del primer ciclo, del aula A51. Vamos a explicar qué es el diagrama de flujo y luego vamos con dos ejemplos para mostrar cómo se construye un diagrama de flujo. La explicación de qué es y de las figuras, cada una qué se significa y para qué se utiliza, va a explicar mi compañero Yamil Chauca Miranda. Y luego pasamos a los dos ejemplos que va a explicar la compañera, que soy yo, Becky Alba Rojas, y mi compañero Gustavo Isaac Carrión Tomanguía. A continuación, con la explicación. Buen día, ingeniero Saulo. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponerle sobre el tema de diagrama de flujo, no sin antes hacer mención al gran logro obtenido por usted. Por eso mis compañeros y yo queremos felicitarlo, ya que eso demuestra la calidad de profesional que es usted. Sin más, vamos a hablar sobre qué es el diagrama de flujos, cómo está constituido un diagrama de flujos y cómo es que se debe elaborar un diagrama de flujos. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es un diagrama de flujos? Un diagrama de flujos es la representación gráfica de un proceso. ¿Qué quiero decir? O sea, que ese proceso está representado en cada fase por diferentes gráficas y cada gráfica consta de diferentes significados. ¿Cuáles son las gráficas? Esta es la gráfica del inicio. Como les dije hace un momento, el diagrama de flujo está constituido por determinadas series de gráficas. La gráfica del inicio, como consta, es un rectángulo con aberturas ovaladas aquí y un cierre rectangular abajo. ¿Qué es? Esto nos indica el proceso o el fin del flujo, o sea, no solo debe estar al inicio, sino también en la parte final. Puede denotar una acción o un lugar. Se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información. Ahora, este es el gráfico de actividad. Este es un rectángulo en su totalidad. La actividad, ¿qué nos indica en el diagrama de flujo? La actividad describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento. Es decir, acá se constituyen todas las acciones. Este es el gráfico del documento. El gráfico del documento es un rectángulo con una onda en la parte inferior. ¿Qué nos indica este gráfico en el diagrama de flujo? Este gráfico en el diagrama de flujo representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento. Es decir, se podría utilizar como un punto externo en el concepto o la acción que se va a denotar en el proceso. Decisión alternativa. Como pueden apreciar ustedes, esta es la gráfica de un rombo. Y se preguntarán qué es la decisión alternativa o qué representa en el diagrama de flujo. La decisión alternativa indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones. Los dos gráficos a continuación, esto también se preguntarán qué función cumple en el diagrama de flujos. Como vemos aquí, esta gráfica nos indica que es el almacenador de datos. Es una especie de rectángulo con una onda en esta dirección y una onda en esta dirección. ¿Qué nos indica el almacenar datos?
e indica la acción del almacenamiento de datos en la tabla o archivo de datos. Ahora ustedes se preguntarán qué es esta figurita con forma de un cilindro. Pues esto es la base de datos. ¿Qué nos indica la base de datos? Indica la existencia de un conjunto de tablas con datos almacenados previamente. Es decir, esto de acá nos indica la existencia de esta gráfica de acá. Bueno, ahora tenemos estos dos gráficos. Ahora se preguntarán, ¿dónde o cómo se utilizan estos gráficos en el diagrama de flujos? ¿O qué son? Empezamos por qué son. La especie de flechita que vemos aquí se le llama conector de página. Y si ustedes se preguntan qué es el conector de página, esto representa más que todo una conexión o enlace con otra hoja diferente. Es decir, en las unen textos o contextos diferentes, en la que continúa el diagrama de flujo. Ahora, este circulito es un conector. ¿Y qué representa el conector? El conector representa una conexión o enlace de una parte del diagrama del flujo con otra parte del mismo. Es decir, el conector no sale del ámbito, sino que siempre va a conectar a un punto con otro punto de un mismo diagrama. Bueno, como les dije hace unos instantes, esta gráfica nos indica el inicio, pero no solo nos indica el inicio, también nos indica el fin, porque tenemos que tener entendido que el diagrama de flujo nos muestra una serie de procesos y como toda serie de procesos tiene que tener un inicio y un fin. Ya que tenemos entendido qué es un diagrama de flujos y cuáles son las partes que constituyen un diagrama de flujos, a cargo de mi querida compañera Becky Alba vamos a tener la explicación en un ejemplo de cómo se elabora un diagrama de flujos. Buen día, ingeniero Saulo Pineda. Mi nombre es Becky Damaris Alba Rojas. En esta ocasión les voy a explicar cómo se construye un diagrama de flujo. A continuación, con un ejemplo les voy a explicar. Nos indica el ejemplo cómo hacer un programa que recibe una edad. Si es menor a 18, va a ser niño. Y si es mayor a 18, va a ser adulto. Comienzo con una figura a la cual es el inicio. Luego voy a enlazarlo con una entrada de información a la cual le voy a preguntar la edad. Por siguiente sería la toma de decisión, a la que voy a poner edad menor a 18. Si es menor a 18 será niño, y si es lo contrario será adulto. Estos figuras que son documentos y son la salida de información, me va a dar una respuesta. Y dependiendo de estas respuestas voy a llegar al final. El diagrama de flujo siempre va a tener un inicio y un final. Y es dependiendo del problema que nos dé, vamos a utilizar las figuras a las cuales anteriormente mi compañero lo explicó. Señor Saulo Pineda, mi nombre es Gustavo Isaac Carreto Manquilla y esta oportunidad me ha tocado hablar sobre la construcción de un diagrama de flujos. Ok, vamos a comenzar con el ejemplo número 2. Hacer un diagrama de flujo para ingresar un correo en Outlook. Ok, el diagrama de flujo lo vamos a comenzar siempre con el inicio. Ok, con el inicio aquí. Comenzamos con entrar a outlook.com. Luego pasamos a lo que es la toma de decisión. ¿Estás registrado? Si estoy registrado, solo me va a quedar colocar el usuario y la contraseña, para lo que voy a proseguir a terminar, porque ya hemos ingresado al correo de Outlook. Caso contrario, si no estamos registrados, vamos a pasar nuevamente a otra toma de decisión. ¿Deseas registrarte? Si no deseo registrarme, obviamente que yo no voy a poder ingresar. Y vamos a ir a lo que es el fin, nada más. Si es que sí queremos registrarnos, vamos a pasar lo que es a clic en crear una cuenta. Ok, vamos a crear una cuenta y pasamos a lo que es ingresar los datos para crear una cuenta.
Escribimos todos los datos, lo cual consistiría en nuestro nombre y el nombre del correo el cual nosotros vamos a querer poner. Damos clic en aceptar y ahora vamos a pasar nuevamente a otra toma de decisión. ¿Los datos ingresados son válidos? Si los datos ingresados no son válidos, vamos a tener que corregir los datos. Digamos que algún error que hayamos podido cometer o algo que nos falte poner. Luego pasamos a un paso anterior, el cual era clic en aceptar. Pasamos a lo que es clic en aceptar y el cual nos va a llevar nuevamente a la toma de decisión. ¿Los datos ingresados son válidos? Y si en este momento, ahora, los datos son válidos, el registro será exitoso, lo cual nos va a pasar al paso anterior. Colocar usuario y contraseña. Y se terminó el diagrama de flujo. Como ven, siempre debemos